Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre. Notre discussion pour être sûr que... El movimiento de los chalecos amarillos de Francia, llamado así por hacer referencia a los chalecos fluorescentes que tienen que utilizar los conductores franceses, nace a finales de octubre de 2018 y surge por medio de la agrupación de unas pocas personas de la Francia rural y personas de estrato medio y bajo que protestaban contra el nuevo impuesto ecológico sobre el combustible contenido en las reformas del presidente Emmanuel Macron. Este movimiento argumentaba que el desarrollo de la vida del ciudadano francés ya era suficientemente cara y la llegada de nuevos impuestos llevarían sus presupuestos al límite. Los impuestos a los combustibles más altos se habían aprobado a finales de 2017, pero comenzaron a subir a medida que los precios del petróleo se elevaron en octubre del siguiente año, lo que llevó a que los ciudadanos franceses y sobre todo los franceses rurales iniciaran una acción colectiva, pues estos eran los más perjudicados con el incremento de este impuesto, ya que ellos debían recorrer más kilómetros para llegar a sus sitios de trabajo o puestos de salud ubicados en la urbanidad francesa. Los que son opresores, en este caso pues sería el gobierno, específicamente el presidente Emmanuel Macron, quien con sus medidas y sobre todo esa medida inicial del alza de los precios en el combustible, en los carburantes, hizo que se iniciara este movimiento. Y los opresores, los oprimidos, van a ser pues quienes están damnificando por esta alza de precios, ¿sí? Que son las personas de las zonas rurales, de las periferias, que viven de pronto de esto, y el hecho de que los precios suban hacen que sus condiciones laborales y en general su vida económica pues no sea la mejor. Los actores del conflicto de este movimiento de los chalecos amarillos en Francia son básicamente personas que están en contra del gobierno, en contra de alguna de las medidas que han tomado, pues son personas que no están vinculadas a ningún partido político ni a ningún sindicato. Ellos se agrupan, lo hacen por medio de las redes sociales. A pocos días de haberse iniciado como un movimiento que buscaba doblegar al presidente Emmanuel Macron, realizan su primera manifestación altamente mediática para que los ojos de medios franceses e internacionales se enfocaran en las tensiones que se presentaron el 17 de noviembre del 2018. Cuando el movimiento de los chalecos amarillos, grupo que venía creciendo gracias al uso de redes sociales como Facebook, hizo que millones de manifestantes se movilizaran bloqueando vías y salidas de autopistas en todo el país. Esto contra los nuevos impuestos al combustible que quería establecer el gobierno para promover la transición energética en Francia. Este día, los Campos Elíseos fueron tomados por integrantes de este movimiento con el fin de imponerse en una de las zonas más ricas y famosas de París. Dentro del movimiento también se denunciaba el abuso de la fuerza pública y los actos de violencia crecieron. Tomarse el Arco del Triunfo y ocupar la zona de la aristocracia francesa fue la forma de demostrar que era la clase media y baja los más afectados con las nuevas reformas presidenciales. Ellos se agruparon inicialmente por las medidas que tomó el presidente Emmanuel Macron de subirle al precio de los combustibles. Entonces ellos hicieron una agrupación, un movimiento que empezaron a crear por medio de las redes sociales. Entonces ellos estaban en contra de esta medida, pero también a través del tiempo, digamos, tuvieron otras razones para estar agrupados, que pues eran las injusticias fiscales y cosas que de pronto no les parecían que estaba haciendo bien el gobierno. Entonces, pero sobre todo pues es por defensa, para defender los intereses del pueblo francés. Esa es la principal razón por la que ellos se agrupan.
Estoy cansada de todo, estoy cansada de pagar, estoy cansada de ver que todo sube y que las pensiones bajan. Así que todo, excepto los salarios, está subiendo. Es importante para nosotros que las personas luchen por sus derechos, por salarios más altos, por servicios públicos. Los chalecos amarillos siempre que luchen son perfectos. Lo que también necesitamos es luchar en las empresas. Creo que cuando comparas vidas humanas con estas cosas materiales de un valor limitado, no hay duda. Y también creo que si hay que destruir cosas es porque ya las palabras no funcionan. Así que pude haber herido a alguno de ustedes con mis propuestas. Entre otros, Macron anunció el aumento del salario mínimo y anuló un incremento a la seguridad social para una parte de los jubilados. Pero no fue suficiente. Que ha sido una herramienta aliada para los chalecos amarillos. Esto le da la relevancia de inédito, así como lo afirman algunos expertos. Las protestas se han coordinado a través de grupos llamados grupos enojados, que han reunido a cientos de miles de miembros. El mayor grupo de Facebook es el recuento oficial de chalecos amarillos, que cuenta con 1.7 millones de miembros. Otro grupo es el mapa de manifestaciones, con 300.000 miembros. Un grupo con un sonido más siniestro sería el Patriotas Enojados, tiene 53.000 miembros. Además de contar con hombres y mujeres franceses que estudian la situación de su país desde pequeños grupos formados en sus diferentes países de residencia. Además de considerar estas determinaciones del gobierno como hechos injustos, la inconformidad también gira en torno a la figura del presidente, pues sus opositores y miembros del movimiento consideran que es un hombre alejado del pueblo y por lo tanto las políticas públicas van en contracorriente con las necesidades de este. Muchos jubilados continuarán pagando impuestos a la seguridad social. Durante los últimos 2 años, el presidente ha tomado de 6 a 8 mil millones de euros de los adultos mayores sin devolverlos. Eso no es digno del presidente. No hizo cambios cuando se trata de medidas a las que se oponen los franceses, la privatización de los aeropuertos parisinos, la reforma de las pensiones que obligará a los franceses a trabajar durante más tiempo. No se da por vencido, se está acelerando. Estábamos esperando que el presidente actuara en la emergencia climática. Desafortunadamente, una vez más, ha elegido la dilación y la inacción en su lugar. Él no ha respondido a nada, ninguna de nuestras demandas, la más simple de ellas, el referendo de iniciativa ciudadana. Esta fue rechazada, así como la reevaluación de los salarios, que la gente pueda participar más activamente en la gobernancia, frenar el aumento de precios y devolverles a los ciudadanos el poder adquisitivo. Para diferentes sectores de la sociedad es una realidad que el presidente Emmanuel Macron desconoce las necesidades históricas que han llevado a diferentes manifestaciones a lo largo de la historia de Francia, pues las manifestaciones de los chalecos amarillos, iniciados en noviembre de 2018, tienen unas influencias históricas como las manifestaciones de mayo de 1968, donde una serie de protestas espontáneas fue iniciada por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo y que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. Al movimiento estudiantil inicial pronto se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés, dando como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. Esta fue respaldada por más de 9 millones de trabajadores. Asimismo, este movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie que se extendía en este entonces.
think it will end with what we want is a new society based on workers' council. You know, this I know it's not the time now, but I think that's a great important thing now in France that people have learned that they can change something if they go in the street. El sentido de este movimiento es ayudar a la gente, ¿sí? Igual que ha sido de pronto el sentido de muchos movimientos a lo largo de la historia, y es estar con el pueblo, ¿sí? Y las medidas que toma el gobierno, porque pues el gobierno siempre busca cómo oprimir al pueblo, y este movimiento de los chalecos amarillos ha querido mejorar las condiciones del pueblo y mejorar en el sentido de que se manifiesta en contra del gobierno. Además, rescatan la importancia de movimientos sociales más actuales que se convirtieron en forma especializada de movilizar actuaciones colectivas y crear oportunidades significativas para la justicia social, resaltando su capacidad de subversión, debate y diferencia para canalizar procesos de activismo que llevan al cambio social. Pues si bien el movimiento de los chalecos amarillos tuvo jornadas de protesta marcadas por la violencia, recogen ideales de grupos europeos como el movimiento de los indignados del 15M. Los indignados de la Puerta del Sol lograron sacar a la calle a millones de personas en España durante aquellos días de mayo. Tuvieron una influencia determinante que repercutió en más de 1000 ciudades de casi un centenar de países de todo el mundo. Que los políticos de verdad se involucren y tengan en el centro de ellos mismos los valores más que el dinero. Estamos cansados de que el dinero sea el centro de todo y queremos que las personas vuelvan a tener ese protagonismo que merecemos. El movimiento social de los chalecos amarillos, si bien empezó por ser una movilización en contra del gobierno francés por el alza de combustible, ha servido también como vehículo de convergencia de diferentes sectores y movimientos que se han unido por un bien común a las demandas de este. Hoy en día es un movimiento diverso. A este se ha unido la participación de estudiantes que exigen cambios en los exámenes de la escuela secundaria francesa y los procedimientos de ingreso a la universidad. También entre los manifestantes se encuentran los anarquistas, grupos populistas, antimigrantes y médicos que exigen mejoras de condiciones laborales. Como también ha servido para el surgimiento de nuevos pequeños movimientos dentro del mismo, como es el caso de la integración de los chalecos rosas, que abarca a colectivos feministas, pues todos estos hombres y mujeres han entrado en defensa de las exigencias del movimiento, basados en teoría de elección racional, pues el éxito del movimiento es un bien común y una búsqueda de mejora a la calidad de vida. No hay democracia sin los derechos de la mujer, no hay derechos de la mujer sin democracia. Somos esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Desempeñamos muchas labores orientadas fundamentalmente a la mujer, como cuidadoras o enfermeras. Estos tipos de integraciones han hecho que las exigencias del movimiento sean cada vez más grandes por la recuperación del poder adquisitivo y los servicios públicos en la Francia rural, que no tiene las ventajas de París y las grandes ciudades. Entre sus demandas se encuentra la subida del salario mínimo hasta la protección de la industria francesa, prohibiendo los despidos y la política de recortes del gobierno francés, así como la reforma a las pensiones. Estamos abriendo el camino a la capitalización, porque vamos a tener una disminución de las pensiones y por lo tanto el reflejo para muchos colegas será actuar individualmente y quiero seguir actuando colectivamente para las pensiones. Debido al aumento en la integración del grupo dentro del movimiento, creció más el descontento debido a las palabras de Emmanuel Macron que no eran claras o no solucionaban las problemáticas que impulsaban a estos grupos. El sentimiento que basó al movimiento fue una profunda decepción en cuanto al mensaje que Emmanuel Macron dirigía al pueblo, pues al comienzo el presidente afirmó que su gobierno no se iba a dejar atemorizar.
Tenemos que hacer que los ciudadanos recuperen la esperanza de avanzar, pidiéndoles que den lo mejor de sí mismos para reconstruir juntos y en profundidad lo que llamaría el arte de ser francés, esa capacidad de debatir sobre todo continuamente. Hay que trabajar más. Ya lo he dicho, es el famoso debate que surgió hace semanas y es un eje central, porque Francia trabaja menos que sus vecinos. Como promedio, entramos más tarde y salimos antes. Y además trabajamos menos días al año. Por eso en este punto debemos celebrar un verdadero debate para llegar a opciones que nos permitan avanzar. Es indispensable. Esas propuestas son puras mentiras. Es un mentiroso, un estafador, un ladrón. Todo lo que dice son mentiras e hipocresía para aquellos que no tienen una mente crítica y que creen en sus palabras. Como logros obtenidos del movimiento, además de haber ganado un respaldo del 80% de los franceses que legitimaban sus exigencias, lograron que el presidente y el primer ministro francés, Édouard Philippe, reversaran la reforma del alza de impuestos, aumentaran el salario mínimo y el incremento a la seguridad social de algunos jubilados. Establecer el rumbo y mantenerlo es una necesidad para gobernar Francia, pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. La retribución de un trabajador con salario mínimo aumentará 100 euros mensuales desde el año que viene sin que le cueste ni un euro de más a su empresario. Quiero volver sobre una idea justa, que el aumento de trabajo equivalga a un aumento de beneficios. Las horas extras serán pagadas sin impuestos ni carga desde 2019. Quiero que esta mejora sea perceptible. Por eso le pediré a todos los empresarios que puedan que paguen una prima de fin de año a sus empleados. Y esa prima no tendrá ni impuestos ni cargas. fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges. Puede que les haya dado la sensación de que esto no me importaba, de que tenía otras prioridades. Sin embargo, no fue suficiente. Después del anuncio de estos avances, el gobierno emprendió un gran debate para buscar solución a la crisis. Esto hizo que los chalecos amarillos volvieran a montar barricadas y tuvieran enfrentamientos con la policía. Este debate, propuesto por el primer ministro francés, Gran Debate Nacional, hizo que la ciudadanía pudiera comunicar sus demandas a través de reuniones presenciales, contribuciones en Internet y a través de los cuadernos de quejas de los municipios. Al mismo tiempo anunció 17 millones de euros en ayudas sociales y un descenso en el impuesto a la renta. En esta participaron no solo los franceses que estaban dentro del país, sino que también se contó con la participación de aquellos que residían fuera de este. Las temáticas principales de los debates fueron la transición ecológica, la fiscalidad, la democracia y la organización del Estado y de los servicios públicos. Bueno, para mí son temas en realidad con la democracia, la soberanía y la posición de la Francia en el mundo, que son las cosas que más me interesan. Me parece muy importante para nosotros franceses que vivimos acá en Colombia de participar a este debate porque hay una crisis social en Francia, una crisis ambiental y me parece que de cada crisis va a nacer algo muy bueno, un cambio que es importante y que se necesita. Hablaron mucho de que el sistema político francés, el Estado francés es muy complejo, que hay que simplificar, porque si queremos que los ciudadanos puedan controlar, puedan entender, primero tenemos que tener datos, tenemos que tener cifras, tenemos que tener información. Aquel debate nacional tuvo una duración de 3 meses en donde participaron más de 1,5 millones de hombres y mujeres franceses. El 15 de abril del 2019 estaba previsto que el presidente se dirigiera a los ciudadanos con la propuesta del nuevo paquete de reformas tributarias obtenidas de este debate, pero aquel día ocurrió el incendio de la Basílica del Notre Dame de París que hizo que la prensa mundial y el gobierno enfocaran sus agendas en esto.
A pesar de que en la actualidad el movimiento de los chalecos amarillos ha perdido fuerza, sigue fiscalizando la labor del gobierno de Emmanuel Macron para asegurar el cumplimiento del paquete de reformas tributarias propuestas para mejorar la calidad de vida de los franceses. Desde su creación y hasta la actualidad, siguen ejerciendo la protesta social debido a las contradicciones encontradas en los anuncios del gobierno. Las últimas protestas han sido agitadas por trabajadores de empresas de servicios públicos, que inclusive en medio de la pandemia salieron a manifestarse el 25 de enero, exigiendo una vez más la salida de Emmanuel Macron. Sin duda, el movimiento social de los chalecos amarillos es un rescate a la memoria revolucionaria innata de los franceses, inspirados en antiguos movimientos propios y de otros países europeos. Su importancia gira alrededor de la defensa de los derechos de las clases más vulnerables, de la lucha histórica por la defensa de los derechos humanos. Por esto, los logros e inclusive los errores propios a la hora de proceder han servido como efecto contagio para que otros países iniciaran procesos de acción colectiva con el nombre de chalecos amarillos. Su alcance ha llegado a que de igual manera los franceses portan el icónico chaleco amarillo y con este han salido a la defensa de las clases más golpeadas por los gobiernos.